¿Todos ven la pantalla? Sí, doctor, se ve. Ya. Bien, vamos a hacer una introducción de lo que es la endocrinología, más con conceptos fisiológicos que ustedes ya han visto y con un punto importante que me interesa que sepan, que son los mecanismos de feedback. Ya, eso es súper importante para poder comprender el resto de los temas, sobre todo tiroides, suprarrenal, de los ejes hipotálamos hipofisiarios. El resto con seguridad que ustedes ya lo conocen. Cuando hablamos de endocrinología, estamos hablando de que este sistema aporta mecanismos para la comunicación entre las diferentes células y organismos. El término endocrino se refiere a un proceso de secreción de sustancias llamadas hormonas que ejercen acciones regulatorias en células distintas a las que las producen habitualmente. Entonces, por lo tanto, se trata de este sistema de comunicar, controlar y coordinar el funcionamiento de todo nuestro organismo y está compuesto por una red de órganos que van a segregar glándulas. Básicamente se encarga de todo el funcionamiento de nuestro organismo. Y esto desde el nivel central y desde el nivel periférico, de acuerdo al tipo de hormonas que se produzcan, ¿no es cierto? A través de glándulas de secreción interna o glándulas de secreción externa, o endócrinas o exócrinas. Regulan todo lo que es el metabolismo, la temperatura, las presiones, el medio interno, o el equilibrio hidroelectrolítico, las regulaciones hormonales, metabólicas, las características sexuales, masculinas, femeninas, lactancia, crecimiento, la parte ósea y en fin, o sea, prácticamente el sistema endocrino es lo que controla todo nuestro organismo, ¿ya? Y este trabaja de forma conjunta con el sistema nervioso, reproductivo, riñón, intestino, hígado, con la grasa, para ayudar a mantener y controlar a todo nuestro organismo en condiciones homeostáticas adecuadas, ¿ya? Para, para mantener las actividades de los órganos completos, niveles de energía, reproducción, características sexuales, crecimiento, desarrollo, el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio interno llamado homeostasis, ¿no? Cuando estamos en un equilibrio en realidad y en situaciones de normalidad, estamos hablando de una homeostasis. Las diferentes reacciones de acuerdo a las condiciones del ambiente, por ejemplo, la temperatura, el estrés, las lesiones, cómo las hormonas van a ir regulando también unas con otras, ¿ya? Las actividades entonces de las distintas partes del cuerpo están integradas por el sistema nervioso y las hormonas del sistema endocrino. Por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando en el hipotálamo, perdón, cuando a nivel periférico hay la deficiencia de alguna hormona, entonces directamente a nivel del hipotálamo se va a producir lo que son los factores liberadores de hormona. Estos factores liberadores van a ir hacia la hipófisis, habitualmente a la adenohipófisis o hipófisis anterior, a producir hormonas estimulantes. Y estas hormonas estimulantes van a ir a la glándula específica a que se produzca y libere la hormona específica que va a tener una acción a distancia para regular la deficiencia de esa hormona. Una vez se produce la normalidad o llega al proceso de adaptación en relación a esa hormona, se envía una nueva señal al hipotálamo diciendo que ya se reguló. ¿Listo? Cuando todo este mecanismo se da en esa secuencia, se llama un mecanismo de feedback positivo. Frente a una deficiencia, un estímulo y ese estímulo como un dominó, va a ir activando secuencialmente a otras áreas para producir finalmente un efecto. Y cuando se produce ese efecto, entonces se manda una señal negativa llamada feedback negativo para que ya no se produzca esa secuencia. Es por eso que el sistema endocrino desempeña estas tareas por medio de una red de glándulas y órganos que producen, almacenan o secretan ciertas hormonas. Hay ciertas diferencias entre lo que es el sistema endocrino y el sistema nervioso en relación a los estímulos. Entonces, por ejemplo, el estímulo en una célula endocrina habitualmente va a liberar su hormona a nivel sanguíneo. Esta hormona va a ir a una célula efectora a distancia y esta va a tener una respuesta.
Esta respuesta puede ser emitida a través de señales lentas, persistentes y que van a viajar por la sangre para determinar una determinada función hormonal. En cambio, el sistema nervioso, a través de las fibras nerviosas, se envía el impulso nervioso, llega a las membranas sinápticas, liberan neurotransmisores y tienen una respuesta efectora. Las señales, ustedes saben que son más rápidas y fugaces y viajan por fibras nerviosas. Pero lo interesante es cómo ambas interactúan, ¿no? El sistema nervioso con el sistema endocrino o neuroendocrino, ¿no? Que están fusionados prácticamente, eso ya es indiscutible. Entonces, aquí un ejemplo de cómo las glándulas endócrinas están posicionadas en el cuerpo humano, ¿no? Desde la glándula pineal, hipotálamo, hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, cápsula suprarrenal, páncreas, ovarios, testículos, tanto en el varón como en la mujer. Las glándulas se pueden clasificar entonces dependiendo de diversos parámetros, según la presencia o ausencia de un conducto. Entonces aquí tenemos las que son de secreción interna o endocrina. Estas no tienen conducto excretor y vierten su secreción directamente hacia los capilares para que realicen su función en órganos distantes. Cuando habla de secreción interna o endocrina significa que no sale hacia el exterior, hacia la superficie de la piel. No hay un conducto excretor. En cambio, las glándulas de secreción externas o exócrinas se distribuyen por todo el organismo y producen sustancias no hormonales que realizan también una función específica como las enzimas y lo hacen a través de conductos. El ejemplo acá son las glándulas salivales o las sudoríparas, ¿sí? Aquí el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Hay un conducto que drena su contenido hacia el exterior, las glándulas exócrinas y las endocrinas directamente vierten su contenido a los capilares sanguíneos y estas viajan a distancia para cumplir un efecto. ¿Cuáles son las características generales de las hormonas? Primero, que se producen en pequeñas cantidades, se liberan a los espacios intercelulares, viajan por la sangre, habitualmente, no todas, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona y su efecto es directamente proporcional a la concentración. A esto se le llaman picos, cuando producen pequeñas cantidades, está en función a la deficiencia que se vaya a tener. No es que de forma continua mi sistema endocrino esté produciendo hormonas, sino imagínense, tenemos que tener un estímulo y tenemos que tener una inhibición. Si hablamos, por ejemplo, de la hormona del crecimiento, si no hubiera quien lo inhiba, como la somatostatina, estuviéramos todo el tiempo bajo gigantismo nosotros, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que se producen de acuerdo a la cantidad que se necesita para ir a tener un efecto a un determinado tejido. En relación a a las acciones de las hormonas son activas en concentraciones muy pequeñas. Existen dos formas de acción. Una acción que puede ser generalizada o una acción que es localizada. Las que son generalizadas actúan sobre varios órganos o tejidos dependiendo de la naturaleza del receptor. Por ejemplo, en el caso de la insulina y el glucagón. La insulina, por ejemplo, tiene una actuación en tres lugares específicos. A nivel del tejido muscular, tejido adiposo y a nivel hepático de forma general. Y el glucagón es la hormona antagónica de la insulina, ¿no es cierto? Que también tiene una acción generalizada. Y una acción localizada significa de que va a tener un efecto directamente en un sitio específico y no en otros lugares. El ejemplo más característico, ¿no? La colecistoquinina, que se va a liberar para ir a emulsionar las grasas a nivel intestinal frente a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos. Ahora, eso es en relación a la acción generalizada y una acción localizada. En relación al efecto que pueda tener en el órgano efector, entonces tenemos diferentes efectos. Podemos tener un efecto estimulante, un efecto inhibitorio, antagónico, sinergista o trópico. Estimulante es cuando se promueve la actividad en un determinado tejido, por ejemplo, la prolactina, para la emisión de leche. El efecto inhibitorio, por ejemplo, disminuye la actividad de un tejido y ahí está la somatostatina. Como les mencioné, es antagónico, ¿no es cierto? O inhibitorio
de la hormona del crecimiento. Inhibitorio, efecto antagónico cuando un par de hormonas tiene efectos opuestos entre sí. Por ejemplo, la insulina, ¿qué es lo que va a hacer? Regular las concentraciones de glucosa, facilitando el ingreso de la glucosa dentro de la célula. Y el glucagón, por su parte, tiene un efecto eh, que va hacia el otro extremo. Cuando estamos en situaciones de hipoglucemia, lo que hace más bien es romper polímeros de glucosa bajo la forma de, ay, se me fue. Eh, bajo la forma de almacenamiento de la glucosa a nivel hepático, los rompe los polímeros de glucosa que están bajo la forma de glucógeno, ya el glucógeno hepático, y lo que hace es elevar las concentraciones de glucosa. Son efectos antagónicos. Si yo doy demasiada insulina, por ejemplo, voy a producir hipoglucemia. Si doy demasiado glucagón, voy a producir hiperglicemia. Efecto sinérgico, cuando dos hormonas en conjunto tienen un efecto más potente que cuando se encuentran separadas. Y esto es tremendo. Entonces aquí la hormona de crecimiento se complementa con las hormonas tiroideas. Una persona que tiene un hipotiroidismo congénito habitualmente va a tener más talla baja que una persona que tiene cantidades normales de hormonas tiroideas. Y un efecto trófico es cuando una hormona altera el metabolismo de un tejido endocrino, por ejemplo, la gonadotropina coriónica, ¿no es cierto? Que va a actuar a nivel del útero, ¿no es cierto? Va a producir la placenta y por lo tanto el crecimiento de la cavidad uterina. Los tipos de hormonas, bueno, también esto ya ustedes lo conocen, hay tipos de hormonas esteroidales y no esteroidales. Las esteroidales derivan del colesterol, por donde se sintetizan en el retículo plasmático liso, son solubles en lípidos y se difunden fácilmente hacia adentro de las células diana. ¿Por qué? Porque la capa habitualmente de estas células receptoras, su capa, su membrana es de fosfolípido. Entonces es más fácil que se difundan a través de las membranas celulares. En cambio, las no esteroidales que derivan de los aminoácidos, son proteínas, se adhieren a un receptor en la membrana, en la parte externa de la célula, y este receptor tiene su parte interna de la célula, un sitio activo que inicia una cascada de reacciones que inducen cambios en la célula. Y estos actúan como un primer mensajero y una vez que están dentro, bueno, ya van a inducir cambios en la célula que son ya los segundos mensajeros, cuando ya inducen el cambio como tal en la célula. Entonces, en el organismo humano existen células dianas, ya ustedes saben, células receptoras o células efectoras que poseen receptores específicos para las hormonas en su superficie. Es como una llave con una cerradura, ¿no es cierto? Una hormona tiene, para que tenga su efecto, ¿no es cierto? Tiene que ir a un órgano diana donde tenga sus receptores similares a la de la hormona para que tenga su efecto como tal. Las hormonas esteroidales, bueno, gracias a su naturaleza lipídica, atraviesan fácilmente la membrana, ya les mencioné eso, ¿no es cierto? Por su membrana celular lipídica e inducen una alteración de acuerdo al receptor que vaya a tener en el ADN y luego actúan acá recién como un ARN mensajero, ¿no es cierto? Que vendría a ser el segundo mensajero en realidad, ¿no? En cambio, las que tienen naturaleza proteica, por sus moléculas de gran tamaño no pueden entrar al interior de las células y se unen a moléculas receptoras. Las lipídicas habíamos dicho que atraviesan directamente, en cambio las proteicas tienen que tener un receptor en la superficie, ¿ya? Estas son las que al atravesar actúan como un primer mensajero y ya para tener un efecto dentro de la célula aparecen los segundos mensajeros que son los AMP cíclicos. Entonces, dentro de las propiedades generales de las acciones hormonales, de forma general, las hormonas actúan excitando o inhibiendo las funciones celulares, pero nunca inician una reacción, sino que alteran la velocidad de las ya existentes. Una hormona jamás se va a producir en condiciones normales
si mi organismo está en una situación de homeostasis corporal, ¿ya? Tiene que haber una deficiencia o tiene que estar en una etapa de mayor demanda, como el crecimiento, por ejemplo, para que éstas se puedan liberar, producir, excitar y posteriormente inhibir. La sensibilidad entonces de las células a una determinada hormona está dada por la presencia de receptores específicos. Estas células que responden al mensaje hormonal, ya ustedes saben, son las células blanco o también llamadas células diana. El efecto de una hormona será tanto más generalizado cuanto mayor sea el número de células blanco diana que poseen estos receptores. Ahora, existen tres formas de comunicación celular, ¿ya? La hormona que es liberada por una glándula puede actuar de tres formas, o en una forma endocrina. Endocrina significa de que va a producir su hormona y la va a liberar al torrente sanguíneo y va a ir a tener su efecto a distancia. Parácrina significa que ese órgano ahí a una célula vecina directamente va a tener su efecto. Y autócrina es cuando se alimentan directamente ese tejido a través de su propia secreción hormonal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí en las endócrinas a distancia, ¿no es cierto? Tenemos la insulina o la tiroxina. La parácrina tenemos la hormona del crecimiento, la colecistoquinina. ¿Listo? Y las autócrinas en relación a la producción de óxido nítrico, ya o la producción de prostaglandina. ¿Listo? En relación al control hormonal, entonces, la secreción hormonal por parte de las diferentes glándulas del sistema endocrino está sujetada a un estricto control a través de los mecanismos denominados de feedback o retroalimentación. Como les mencioné, entonces hablamos de un feedback positivo cuando frente a una deficiencia de una determinada hormona se comienza a activar primariamente a nivel del hipotálamo factores liberadores que van a producir factores estimulantes a nivel de la adenohipófisis, ¿ya? Para que se produzca una hormona estimulante en la glándula específica y ésta vaya a producir la hormona específica que va a tener su efecto a distancia. Cuando llega a normalizarse o adaptarse nuestro organismo a esa condición, se envía un mensaje a al hipotálamo, perdón, para que ya no se produzca más ese sistema de producción hormonal. A eso se llama feedback ya negativo. ¿Listo? Otra de las cosas importantes es que la concentración de cada hormona en el torrente sanguíneo se conserva dentro de ciertos márgenes debido principalmente a este sistema de retroalimentación. También es importante destacar de que existen otros factores que también contribuyen al mantenimiento de las secreciones hormonales, por ejemplo, los ciclos de sueño-vigilia, la edad, el crecimiento, en relación, por ejemplo, a los ciclos de sueño y vigilia, ahí tenemos la melatonina, por ejemplo, que es importante. En relación a la edad, no es lo mismo un recién nacido que duerme y despierta cada 3 horas que una persona ya normal o que una persona de la tercera edad. Y en relación al crecimiento, no es por nada que habitualmente una persona que está en etapa de crecimiento, lo ideal es que duerma alrededor de las 9 de la noche, porque a partir de esa hora está demostrado, de acuerdo al ciclo circadiano, que las mayores producciones de hormona del crecimiento se van a dar. Un niñito que está en crecimiento y que se duerme después de la medianoche no aprovecha el mayor pico de producción de hormona del crecimiento que se da entre las 9 de la noche y 12 de la noche. Habitualmente en ese periodo es donde hay la mayor producción. Y de ahí va descendiendo a lo largo del resto de las noches. ¿Ya? En relación, por ejemplo, a la vigilia, como les mencioné, entonces aquí tenemos el cortisol, que tiene un ciclo diurno, que tiene un primer pico de comienzo de producción alrededor de las 4 de la mañana y llega a tener ya descensos a partir de las 6 hasta las 10 de la mañana y a las 18 horas aproximadamente. Los estrógenos también a través de un ciclo menstrual.
Y este es el mecanismo de retroalimentación o feedback, como les mencioné. De esta forma es como que si les pregunto en el examen, lo tendrán que decir. Menciona el mecanismo de retroalimentación o feedback positivo del eje hipotálamo hipoficiario glandular tiroideo o suprarrenal, o ovárico o testicular, etcétera. De cualquier órgano les puedo mencionar y ustedes tendrán que responder bajo este mismo circuito. No se olviden el hipotálamo, factores liberadores, hipófisis, hormonas estimulantes y en la glándula como tal, la hormona que va a tener su efecto en una célula a distancia, ¿ya? Por ejemplo, en el hipotálamo, factor deliberador de tirotropina, en la hipófisis, hormona estimulante a la tiroides, y esta finalmente va a producir tiroxina, ¿no es cierto?, que va a salir hacia el torrente circulatorio para cumplir un determinado efecto. Por ejemplo, acá cuando tenemos bajas concentraciones en sangre de T4 y de T3, entonces se envía la señal directamente al hipotálamo para que se produzca factor liberador de tirotropina. Este viaja hasta la adenohipófisis y va a producir hormona estimulante a la tiroides, y este en la tiroides, a través de todo el sistema de la captación, organificación, etcétera, de la producción de hormonas tiroideas, finalmente va a liberar T3 y T4, y cuando cumple sus requerimientos normales, entonces se envía una señal nuevamente al hipotálamo negativa para que ya no se produzca todo este circuito. Lo mismo pasa con el resto de los órganos. Por ejemplo, en la suprarrenal, factor liberador de adrenocorticotropina va a liberar adrenocorticotropina, o hormona estimulante de adrenocorticotropina, y a nivel de la suprarrenal, dependiendo la capa que vaya a ser estimulada, puede producir cortisol o pueden producir andrógeno. Listo. Y cuando estos llegan a valores normales, nuevamente se envía una señal negativa para que ya no se aplique este circuito. ¿Por qué es importante esto? Porque dependiendo en cuál de los niveles sea el problema, yo voy a poder decir, inclusive estoy frente a un hipotiroidismo primario, secundario, terciario, estoy frente a una insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria, etcétera. Cuando hablamos del ovario, por ejemplo, los factores liberadores de gonadotropina, ¿no? Factores liberadores, no se olviden. Y a nivel de la hipófisis, entonces tenemos dos tipos de hormonas que se producen, ustedes saben, la folículo estimulante y la hormona estimulante de la luteinizante. Listo. Estos van a producir un efecto directo en el ovario, y cuando ya se producieron en adecuadas cantidades de estradiol, progesterona, ya, o inhibina, estos van a mandar señales para que ya no se produzca todo ese circuito. ¿Listo? En el testículo lo propio, o inhibina o testosterona a través de la luteinizante o la folículo estimulante. Entonces, como ven, entonces el sistema endocrino está integrado desde el eje hipotálamo hipoficiario e interactúa con muchas de las glándulas de todo nuestro organismo, y se mantiene en condiciones de normalidad gracias a los mecanismos de feedback y de retroalimentación. Está además ya comentarles también de que ahí en la adenohipófisis, ¿no es cierto? Saben ustedes que se dividen adenohipófisis y neurohipófisis. En la adenohipófisis están ahí las 6 hormonas, y en la neurohipófisis, ¿qué se produce en la neurohipófisis? A ver quién me dice rapidito. Es un sitio de almacenamiento, doctor, que es la oxitocina y Correcto. diurética. Correcto, la respuesta es que no se produce ninguna hormona, porque es almacenamiento que vienen de dónde? Del hipotálamo, autor de los núcleos supraventriculares y Núcleo supraópticos. Si no me equivoco. supraventricular y supraóptico, que se encargan de producir OC Oxitocina, doctor. y La hormona ADH o antidiurética o la vasopresina también. antidiurética. Y una vez se producen estas dos hormonas, van a pasar a la neurohipófisis para que sean almacenadas. ¿Ok? Entonces no se producen, se almacenan. Muy bien, jóvenes. ¿Listo? Entonces, esto es una introducción de lo que es el sistema endocrino, muy fácil, muy sencillo. Con seguridad que ustedes esto ya lo conocían. Me interesa que conozcan los mecanismos de feedback, ¿ya? Para que, para que no tengan problemas cuando comencemos a hablar
desde la siguiente clase de tiroides y yo directamente entre el relleno a lo que son el hipotiroidismo primario, secundario, terciario, dónde es que se afecta, cuándo es la glándula, cuándo es hipotálamo, cuándo es hipófisis, cómo está las hormonas cuando se afecta al hipotálamo, cuando se afecta la hipófisis, etcétera. No está de más que puedan revisarlo nuevamente ustedes, ¿ya? Para que no tengan ningún problema más adelante. ¿Listo, chicos? En relación a su examen, les ha ido muchísimo mejor en relación a todos los anteriores. No se preocupen de eso, ya los tengo totalmente corregido el día jueves, ni bien comencemos, perdón, al finalizar la clase, entonces yo les voy a dar sus notas y el patrón. Ahora, si quieren, también se los puedo pasar a Blas y directo a cada uno ya va a saber su nota. Pero me gustaría que sepan también el patrón para que así no vayan a cometer los mismos errores en los exámenes siguientes, ¿no? ¿Qué opción desean? El jueves, doctor, nomás. Bien, 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 chicos. Quedamos en eso entonces, ¿ya? Dios los bendiga, jóvenes, y mañana los espero en la práctica y el jueves nos vemos firmes ahí en la teoría, ¿ya? Listo, doctor. Gracias, Hasta doctor. luego. Bendiciones, jóvenes, cuídense, Dios los bendiga. Doctor. Gracias. Recording